no tanto en la cultura, como decíamos, de que en México somos concebidos en todo el mundo por llegar tarde, sino qué pasa con el ambiente alrededor de ti, cómo influye eso en si eres puntual o no. Y han encontrado que sí, de hecho, la manera en que la gente vive, dónde trabaja, cómo piensa, inclusive cómo funciona su gobierno, cambia la manera en que la gente es puntual o no. Por ejemplo, ah, si tú vives en Alemania, país pues que conocemos todos como ser muy ordenado y que son pues de cierta manera una sociedad bastante desarrollada, es más común o más posible que todas las cosas salgan de acuerdo a un plan y bajo un tiempo establecido, ¿no? Ujú. Allá los trenes generalmente llegan a tiempo, el tráfico ya lo conoces, ya sabes cómo funciona, los semáforos funcionan bien, todos los sistemas son fáciles, es fácil depender de los sistemas porque Ujú, son sistemas literalmente, ¿no? Que ujú, funcionan de una manera específica. Entonces, es posible que en Alemania puedas planear tu vida y tus días con muchísimo tiempo de antelación o de anticipación porque confías en que todos esos factores externos a ti van a funcionar como relojito, es ujú. decir, a la hora que dice las noticias que va a suceder, en ese momento va a suceder y por eso tu vida en ese sentido es más predecible. Por otro lado, en otras sociedades se dice que sobre todo en los países en desarrollo, este término muy políticamente correcto, la vida se basa, o los planes se basan en un cambio constante, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado, en Alemania o en estos países que tienen más orden y control de las cosas, podrías basarte en horarios, ¿no? En Ujú. horarios establecidos. Pero por otra parte, en estos tipos de países, te debes de acostumbrar al cambio constante. Esto tiene que ver justamente con lo mismo, ¿no? Que el tráfico puede subir o bajar de repente, a veces en este tipo de países hay factores climáticos que pueden cambiar las cosas, ¿no? Entonces, si cae de Ujú. repente una tormenta, pues va a haber muchísimo más tráfico o se va a cerrar una avenida o carretera, Sí, ¿no? pensando que justo son países en desarrollo, incluido México, Ujú, entonces a veces la infraestructura no es suficiente para evitar que las cosas naturales como lluvias, tormentas, terremotos, lo que sea, no afecten la vida de la gente, ¿no? ujú, Se va a inundar porque el sistema de drenaje no es el mejor, etcétera. ujú. Y aquí hay algo muy interesante. Se dice que en los países con mucho control, lo que tú tienes que hacer como negocio o como, sí, para lograr desarrollarte bien es mantenerte bajo los regímenes estructurales, ¿no? Como hacer las cosas como dijo Ana, como relojito y todo va a salir bien. Y por el contrario, en los otros países lo que necesitas es ser flexible, entonces poder hacer las cosas, entregar un resultado sin la necesidad de que todo salga perfectamente al tiempo que se necesita hacer, simplemente el resultado. De hecho, también tiene que ver con la historia de los países y con las industrias principales. Si lo piensas en países como Alemania, otros países muy industrializados, pues, ¿qué pasa si tú llegas tarde al trabajo si estás en una de estas áreas? Bueno, pues prendes la máquina muy tarde y eso produce que si empiezas tarde, esos minutos tarde representan una pérdida monetaria Ujú, porque no puedes empezar a producir algo tarde porque las horas o el tiempo que una máquina está sin trabajar es dinero perdido. claro. Entonces se entiende que si tú tienes que llegar a las 7 de la mañana, es a las 7 de la mañana porque si no hay un gasto grande para la compañía para la que trabajas. Pero por otro lado, países que se dedican más a la agricultura, a otro tipo de procesos, también en donde no hay tanta industria y la gente es quien hace todo, pues no hay una gran diferencia entre llegar a las 7 o a las 7:05. Ujú, Entonces, eso también puede influir en lo que una sociedad considera correcto o aceptable o no. El primer ejemplo que te di fue del tiempo lineal. Cuando es muy específico, hay un horario que cumplir, todo el mundo llega temprano. Por otro lado, al otro extremo está el tiempo flexible, que es lo que te explicaba, ujú. justamente como su nombre lo dice. Y bueno, en estos estudios se acomodan a las diferentes sociedades o los diferentes países según qué tan flexibles son o qué tan lineales son. Ujú.
Del lado lineal, del lado izquierdo, están los países como Alemania, Suiza, seguidos de Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Polonia, República Checa. Más hacia el lado derecho, es decir, al tiempo flexible, están los países como Arabia Saudita, Brasil, México, Kenia, Turquía, China.